Muy bien, pues el día de hoy estamos con el cierre de nuestra serie que se llama Discípulos, ¿de acuerdo? Hoy vamos con el cierre de nuestra serie y vamos por el capítulo número 4 de esta serie que se llama Hacer Discípulos. ¿Cómo se llama? Hacer Discípulos. Es el cuarto capítulo de nuestra serie y con esto vamos a concluir esta serie de este año, así que va a estar muy interesante la palabra de Dios que nos va a dar el día de hoy el Señor. Vamos a llegar a conclusiones, vamos a reflexionar juntos cuál es el propósito del Señor a la hora de tener un llamado tan grande como ser discípulos de Jesucristo. Así que te voy a pedir por favor que me acompañes en tu Biblia, en el libro de Mateo, capítulo número 28, versículo número 19. Mateo 28, 19, si el de al lado no trae Biblia y el otro sí, comparte ahí tu Biblia. Y vamos a leer todos juntos ahí Mateo 28, vamos a leer del verso 19 al versículo número 20 y dice la palabra de Dios: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén y amén. ¿De acuerdo? Este es un llamado de parte de Dios para todos nosotros. Es la culminación del carácter del discípulo de Jesucristo. Y ese llamado no podemos negar que es un reto de vida. Y ese llamado al que Dios nos está el día de hoy retando es a hacer discípulos. No hay mayor reto de un discípulo de Jesucristo que haga discípulos, que alcance a otros jóvenes para Cristo que estén en una necesidad fuerte, en una necesidad, en una hambre de recibir del Señor. ¿De acuerdo? Yo creo que todos los que estamos aquí, alguna vez alguien te compartió, algún amigo, alguna amiga te compartió, y quizá esa persona que te estaba compartiendo no sabía que estaba llegando a una culminación de su llamado en su cristianismo, en su fe, en la iglesia, y ser un embajador de la palabra de Dios, ¿sí? Todos aquellos que tienen este reto de vida, aquel discípulo que está dispuesto a llevar la palabra de Dios, es un agente de cambio, es un agente que marca la diferencia en un lugar porque tiene una característica única en su corazón, y es de la cuarta característica que vamos a hablar del día de hoy en nuestro carácter, y es hacer discípulos, hacer discípulos. Quiero comentarte algo. Cuando Jesucristo vino aquí a la tierra, ¿sí? Hace ya más de 2000 años, Él vino precisamente con un objetivo, con una misión de vida, y era salvar a la humanidad. Pero ¿cómo podía Él salvar a la humanidad sin antes enseñarles la verdad y la vida a las personas? Sino predicando. Pero había algo atrás que le respaldaba. Y son estas características que hemos estudiado en esta serie, Pero antes de pasar a ese respaldo, yo quiero decirte que nuestro Señor Jesucristo, a la hora de compartir las buenas nuevas del Evangelio, ¿y qué quiere decir eso? Jesucristo vino como un intermediario, Jesucristo vino a reconciliar al hombre con Dios. ¿De acuerdo? No hay ninguna otra forma en la que tú puedas explicarte en los libros de historia cómo un Dios fue el responsable de ir y buscar al hombre. Muchas veces es al revés, pero Dios mismo mandó a su Hijo Jesucristo a hacerse carne. Era la representación de Dios aquí en la tierra por medio de nuestro Señor Jesucristo, para decirle a las personas: hey, hay una forma diferente de vivir, hay una forma diferente de llevar tu vida, hay una forma diferente de llevar tu mente y tu corazón. En el caso de este grupo que estamos aquí,
podríamos decir, hey, en tu juventud hay una forma diferente de llevarla, hay una forma diferente de llevar tu sexualidad, hay una forma diferente de llevar la relación con tus padres, con tu familia, hay una forma diferente de vivir. Y Jesucristo precisamente estaba compartiendo esto a las multitudes, a todo el pueblo de Israel fue y les compartió. Pero una característica única de nuestro Señor Jesucristo es que lo hacía con demostración de milagros y de prodigios. Tú puedes ver una y otra vez en la Biblia cómo las multitudes se le agolpaban, no solamente porque tenían hambre y sed de escuchar esa verdad, sino porque estaban asombrados de la cantidad de milagros que hacía nuestro Señor Jesucristo. Sanaba enfermos, resucitaba muertos, levantaba paralíticos, le daba vista a los ciegos, Él traía libertad al cautivo, Él literalmente expulsaba los demonios de las personas, espíritus que controlaban la vida de las personas. Él les daba libertad, les daba liberación, cortaba las cadenas de la opresión y les permitía ser libres de la opresión del diablo. Y ¿sabes algo? Hoy en día no es la excepción. Aquellas necesidades que se presentaban con nuestro Señor Jesucristo hoy siguen vigentes. Sin embargo, el Señor nos dijo: ustedes harán estas mismas señales en mi nombre y aún mayores harán, porque yo voy al Padre. Pero el Espíritu Santo se queda con todos ustedes para que estos milagros y prodigios, estas muestras de poder, también vayan acompañadas con ustedes. ¿Y quiénes son esas personas? Sus discípulos. De la misma manera como con nuestro Señor Jesucristo había enfermos, gente dolida en su corazón, gente afligida en su alma, en su espíritu, gente a lo mejor con fuertes problemas emocionales, de depresión, de tristeza, de ansiedad, de preocupación, ¿sí? En aquel entonces alguna adicción de algún tipo en su momento. Hoy podemos hablar de las drogas, del alcoholismo, de la promiscuidad sexual, de la pornografía. Cualquiera que sea esta la condición del hombre, hay una solución y su nombre es Jesucristo. Sin embargo, Jesucristo está con el Padre y esperamos todos su segunda venida, que va a ser gloriosa, y a nosotros nos dio una responsabilidad como sus discípulos, y es ir y hacer estas mismas señales en su nombre. Pero esto es un reto, hermano. Esto no cualquiera lo hace. Lo único que el Señor necesita es un corazón dispuesto, con una fe inquebrantable, que esté dispuesto a llevar estas buenas nuevas del Evangelio. Ese mismo poder, esa misma manifestación de su gloria se puede presentar en tu vida si tú tienes este corazón para ir y compartir el Evangelio de Jesucristo. Y no solamente a ser salvos, sino a ser discípulos. Y un discípulo de Jesucristo es aquel que no solamente recibe la salvación de su vida, sino aprende a seguir los pasos de Jesús aquí en la tierra. Aprende la Biblia, aprende a hacerla como su propia forma de vivir, ¿de acuerdo? Y eso es lo que el día de hoy quiero hablarte, y es el primer punto que te quisiera pedir que anotaras ahí para los que anotan. Sí, dice la palabra de Dios ahí en Mateo 28, id y haced discípulos, id y haced discípulos, ¿de acuerdo? ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que tú y yo tenemos este llamado, ¿sí? Y ahora sí te voy a hablar de ese respaldo. Nuestro Señor Jesucristo tenía un gran respaldo en su vida para que la gente fuera no solamente salvada por Él, sino para que le siguiera y para que creyera en sus palabras. Y puedo hablar de muchas características, pero voy a mencionar las que hemos tocado en esta serie. Su carácter era diferente al de los demás, era diferente al de los fariseos, al de los hipócritas, al de los egoístas, a los sepulcros blanqueados. Les hablaba así el Señor Jesucristo: ustedes dicen de dientes para afuera una cosa, pero por dentro están echados a perder, su mente está perdida, es un corazón egoísta, ¿sí? Y la verdad es que nadie quería estar con esas personas. Pero cuando tú te dejas moldear por Jesucristo y tu corazón cambia y la gente ve un corazón sensible
en ti más que la empatía, más que hacer clic con los demás, sino verdaderamente hay compasión, dolor por los demás y tu corazón es sensible al dolor de esas personas, tu carácter cambia. Y muchas veces tenemos que pasar por varias situaciones para que aprendamos esto en nuestras vidas. Algunos pasamos por enfermedades, algunos pasamos por problemas familiares, por abandonos, falta de papá, de mamá, en lo que sea en tu vida. Pero cuando tienes un encuentro con Jesucristo, comprendes la razón de las cosas y que inclusive Dios te puede usar en ese profundo dolor que tuviste o en esa tremenda necesidad para bendecir a otros. Tu carácter cambia, se va moldeando y eres sensible a los demás. Cuando hay un corazón como el de Jesús, que sirvió a los demás sin un interés, sino con un corazón de realmente bendecir al otro sin esperar nada a cambio, hay un respaldo, ¿de acuerdo? Cuando tú estás dispuesto a lavarle los pies a los demás, y hablo en sentido figurado, y es de servir a los demás con un corazón sincero, sin esperar absolutamente nada a cambio de tu compañero de clases, de la universidad, de la prepa, de tu maestra, de tu maestro, de tu jefe, de tu jefa, de tu mamá, de tu papá, de quien quiera, de un amigo. Cuando tienes este corazón genuino de servicio, algo te está respaldando atrás. Cuando tú tienes un corazón como el de Cristo, ejemplar, y no quiere decir que te abstengas de cosas, sino más bien por amor a Jesús, no seguir la corriente de este mundo. Es decir, cuando tú realmente eres congruente con tus palabras y tus acciones, eso genera un escándalo en todos los demás que les llama la atención. Esta persona verdaderamente es íntegra, esta persona realmente no es como los demás, no sigue la corriente, no por emoción se pone a tomar una cerveza o se pone a drogarse, o no por emoción anda con una chica y con la otra, o anda haciendo cosas indebidas, sino realmente es una persona íntegra, es de una sola pieza ese muchacho, esa muchacha, y hay un ejemplo de vida, hay un respaldo atrás. No sé si me estoy explicando, pero a lo que quiero llegar es que cuando hay un corazón con un carácter de acuerdo al de Cristo, cuando hay una persona con un corazón verdadero de servicio, cuando hay una persona que verdaderamente es ejemplar, entonces te va a ser muy fácil predicar la palabra de Dios, sumamente fácil. Tienes los elementos necesarios para que surja un efecto real y verdadero a la hora de que tú le digas a las personas de Jesucristo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo decirle a alguien, oye, te invito a mi iglesia, te invito de Jesucristo, cuando a lo mejor tu carácter está horrible, ¿no? A lo mejor cuando lastimas a la gente, oye, pues, ¿qué onda con esta persona, no? O cuando sirves por interés, ¿no? No hay un respaldo que haga que los demás digan, esta persona es genuina, es verdadera, es transparente. Porque siempre es ambiciosa, siempre quiere ayudarte por obtener algo, quiere que le ayudes en su tarea, en su examen, en su trabajo, en lo que sea. Pero cuando la gente ve esta transparencia en el corazón, hace falta decir muy poco para que la gente realmente crea en la palabra que Dios está poniendo en tu vida. Cuando hay un corazón ejemplar, las personas dicen, te creo, brother, te creo realmente lo que me dices. Te creo, seas chica o chico, en la universidad, en la prepa, en el trabajo, realmente te creo, brother, porque tu vida lo demuestra, ¿no? Tu vida lo demuestra que eres diferente. Entonces, cuando cumplimos estos requisitos, estas características, más que requisitos, en nuestro carácter, es muy fácil que tú y yo compartamos el Evangelio de Jesucristo. Y entiendo que por la etapa de vida por la que estás pasando o estamos pasando, a veces nos sea complicado compartir, porque tú puedes decir, me van a rechazar, se van a burlar de mí, ¿verdad? Retomando un poquito de entre la diferencia de creyente y discípulo, el creyente es de la secreta, nadie se da cuenta en la universidad que es cristiano, hasta te terminan compartiendo a ti, brother, ¿no? De que parece que no eres cristiano, sí, no está dispuesto a levantar la mano, a ser un líder de opinión, y no hablo de debatir, porque nunca vamos a debatir nuestra fe, sino verdaderamente hablar de lo que Dios hizo en nuestras vidas, sí, no
no se avergüenza del evangelio, ¿sí? No tiene vergüenza de seguir sus principios, no tiene vergüenza de escuchar su música. Si en el mundo escuchan música con un descaro promiscuo y tremendamente vulgar en sus letras, en sus canciones, no voy a mencionar artistas, pero hermano, o sea, tú te pones ahí, le picas explorar a tu aplicación de música y salen cada cosas terribles, ¿no? Pero un genuino seguidor de Jesús, un genuino discípulo de Cristo, ni siquiera se avergüenza de su música, de lo que escucha, de lo que adora, de lo que ve. Entonces esa persona realmente comienza a generar un cambio en los demás. Esa persona realmente comienza a marcar una diferencia, porque un creyente está en la secreta, pero un discípulo dice: aquí estoy. Y no quiere decir que te pares y le grites a todo mundo que eres cristiano, sino porque eres genuino, eres real, eres verdadero, eres transparente, tienes un corazón con un brillo distinto. Realmente hay algo que te caracteriza y eres diferente, ¿de acuerdo? Y ahí es donde entra ese poder para predicar la palabra de Dios, porque si hay carácter, si hay servicio, si hay ejemplo, hermano, la gente verdaderamente, tu papá, tu mamá, tu familia te va a creer genuinamente. Le voy a pedir a mi hermano o mi hermana de la alabanza que me ayude, por favor. Realmente te va a creer. Y voy a ir a la parte más importante de este mensaje. Muchas veces nos achicamos por el qué dirán de mí. ¿Qué tal si me rechazan a la hora de compartirle a un amigo de la palabra de Dios ahí en la universidad o en la escuela, en la prepa, quizá algunos ya a finales de secundaria? ¿Qué tal si me rechazan? ¿Qué tal si se burlan de mí? La presión social es muy fuerte, ¿sí? Pero un discípulo de Cristo activa una fe valiente. Y con esas características que hemos estudiado en esta serie, hay poder, hermano, en las palabras, porque te respaldan. Y quiero agregar una cosa más: también hay milagros y prodigios. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Jesucristo dijo que estas mismas señales seguirían en su nombre. A todos aquellos que creen en su nombre, también se manifestaría la sanidad de Dios, la liberación de Dios y el poder para que todo aquel que en Él crea sea salvo. Y muchas veces somos ajenos al dolor de las personas. Muchas veces podemos ver que hay sufrimiento en la gente, ¿sí? Y por eso quiero terminar con esta serie. Al final, un llamado muy digno, un llamado que se sale de la esfera de lo cómodo y de cualquier título que tú puedas alcanzar en este mundo, es tener compasión por la gente. Sí. Quizá alguna vez tú has dicho en tu corazón: ¿por qué me enfermé, Señor? ¿Por qué me tocó tener esta enfermedad? ¿Por qué le tocó esta enfermedad a mi papá o a mi mamá? ¿Por qué me dan tanto miedo los hospitales? A lo mejor tuviste un hermano enfermo, una hermana, tu papá, tu mamá. Pero un discípulo de Cristo, cuando le cae el 20, dice: ahora sé para qué estoy listo. Porque cuando yo pise un hospital, sé qué decirle a una gente que está padeciendo dolor. Sé qué decirle a un muchacho, un joven, en mi universidad, en mi trabajo, cuando le detectan una enfermedad, cuando su papá o su mamá está muy enfermo. Sé para qué me preparó el Señor. Sé por qué lo permitió Dios. Y hay una compasión, hermano, de extender la misericordia y el amor de Dios. Quizá algunos de los que estamos aquí tuvimos una pérdida. A lo mejor falleció tu mamá o tu papá, y eso fue un dolor tremendo para tu vida. Pero un discípulo de Cristo sabe para qué fue preparado, y sabe que no hay huérfano en la iglesia, sabe que hay padre, sabe que hay amor para compartir.
Y quizá ese dolor tan fuerte que tuviste a la hora de haber fallecido tu papá o tu mamá, después de un tiempo de haber pulido tu carácter, entiendes que quizá tu compañero al lado de ti, que ha estado ahí por meses o años, no tiene papá, no tiene mamá. Y comprendes por qué su semblante, por qué su comportamiento. Y Dios extiende la misericordia para que hables de su palabra. Quizá muchos entendemos lo que es tener un padre alcohólico o drogadicto. Quizá muchos aquí entendemos de violencia familiar, de dolor, de miedo ante un hombre alcohólico o una mujer alcohólica. Y quizá muchos de nosotros nos escondimos detrás de un buró, de un ropero, para no escuchar los golpes o los gritos. Pero gracias a Dios, alguien nos compartió y Dios sanó nuestro corazón. ¿Sabes algo? Es tiempo de ir también a esas personas. Quizá hay alguien en tu trabajo, en tu escuela, que su padre es alcohólico, que su madre es alcohólica, es drogadicto. Y aquí es donde entramos tú y yo como agentes de cambio, como discípulos de Cristo, con características que nos dan poder y respaldo, pero sobre todo hay un corazón compasivo. Y con esto quiero terminar. Dice la palabra de Dios: yo estaré contigo hasta el fin. No vas a ir solo, no vas a ir sola. Es tiempo de que tú y yo nos levantemos y podamos compartir de Jesucristo. Yo no sé cuándo fue la última vez que lo hiciste. Yo también me hago esa pregunta. Recuerdo que hace un par de meses mi esposa y yo le compartimos a un matrimonio, un varón que tiene insuficiencia renal, tiene una hija de 5 años y que está diagnosticado ya para que sus riñones no funcionen jamás. Y Dios nos ha permitido ir a visitar a este matrimonio a su casa. Tiene condiciones económicas pues muy difíciles. Y yo sé que Dios por algo los puso en nuestros caminos. Y quizá mi esposa y yo podamos entender ese dolor de atravesar una enfermedad con este varón. Pero yo quiero pedirte que recuerdes junto conmigo cuándo fue la última vez que compartiste a alguien. Y que a lo mejor tú atravesaste algún dolor, alguna situación, y no has permitido que Dios use eso inclusive para ayudar a otros, para acercar a otros a la iglesia. Este auditorio pudiera estar lleno de muchos jóvenes, y yo sé que a Dios no le importa el número, le importan corazones. Pero también sé que aquí hay lugares vacíos que pudieran estar ocupando tu compañero de la universidad, tu compañero de tu trabajo, tu vecino, tu primo, tu prima, tu propio hermano, tu propia hermana que está atravesando quizá por algún dolor, alguna situación. Y ahí es donde tú y yo entramos como discípulos de Cristo. Con esto culmina esta serie, chicos y chicas, con un reto que no es para cualquiera. Pero si tú has seguido estas características de estos capítulos, créeme que el respaldo de Dios está en ti. Solamente hace falta llevar a cabo un amor en acción y decirle: Señor, lo voy a hacer en tu nombre. Y ahorita para muchos es puente a lo mejor, pero quizá por ahí del martes, miércoles, llegues a tu oficina de trabajo, a tu escuela, a tu universidad, y sea tiempo de compartir de Jesús, sea tiempo de ser luz. A lo mejor tuviste una hermana enferma, un papá alcohólico, a lo mejor tuviste un abandono. Es tiempo de que eso fructifique en tu vida y no solamente sea un lado oscuro,
sino sea un lado de bendición para todas las personas que están atravesando por esto y sepan que hay solución y hay esperanza, sobre todo para jóvenes como tú. Llevemos las buenas nuevas de Jesucristo, seamos discípulos de Jesús. No coloquemos nuestra luz debajo de un almud o debajo de la cama, pues debajo de algo y nos escondamos. Seamos luz en esta generación y llevemos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y que muchas personas no solamente puedan tener un encuentro con Jesucristo en la iglesia, sino también puedan ser discípulos de Jesús. Amen la Biblia, la conozcan, la vivan todos los días. Y sabes, quiero aprovechar para decirte que también hay una oportunidad padrísima para invitar a alguien, y es precisamente el concierto de Marcos Witt. Y quizá lo musical es padre y puedas invitar a alguien, pero si no estás en la posibilidad de en lo musical o en el concierto musical invitar a alguien, puedes traer a ese amigo el domingo. El domingo es entrada libre y Marcos Witt va a compartir del evangelio. Es una gran oportunidad para invitar a un amigo, una amiga, y después te lo traes aquí al grupo de jóvenes. Así que yo le pido hoy al Señor que ponga en tu corazón una persona. Y si tú tienes este llamado de ser discípulo de Jesucristo, yo estoy seguro de que Dios va a poner una persona, un amigo, una amiga ahí en tu corazón, al cual has pasado quizá de largo y no la has compartido de la palabra de Dios. Te invito a que te pongas de pie conmigo un momento, vamos a orar, vamos a terminar este tiempo orando, vamos a decirle al Señor: Padre, hoy estamos aquí delante de ti, Señor, pidiéndote que te puedas manifestar a todos los que estamos aquí, Padre. Sabemos que esta serie es una serie llena de principios, de formación en nuestro carácter, pero con un objetivo, Señor, y es ir y hacer discípulos, que es la misión de vida que tú pusiste en nuestros corazones como hijos e hijas tuyas, Señor. No quedarnos con la bendición, no llenarnos de la bendición, sino compartirlo a muchos más. Y de la manera como tú me salvaste, de la manera como tú transformaste mi familia, de la manera como tú me sanaste, de la manera como tú me liberaste, así también puedas sanar a otros, liberar a otros, restaurar las familias de muchos jóvenes más. Así también te puedas manifestar a la vida de muchos jóvenes más en esta ciudad, Padre, en el nombre de Jesús. Y yo te pido, Padre, por todos mis hermanos que están aquí. Yo estoy seguro de que hay muy probablemente a los que están sumamente conectados contigo, Señor. Yo sé que ahí estás poniendo un amigo, una amiga que quizá hemos pasado de largo una y otra vez y no hemos tenido el valor de compartir de la palabra de Dios, ni siquiera de decir que somos cristianos, de decir a esa persona: hola, soy cristiano, soy cristiana, he visto que estás triste, he visto que tu semblante ha cambiado, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Permíteme ayudarte, me dejas orar por ti, me permites invitarte a mi iglesia, o simplemente abrir la Biblia y leerle un versículo para alimentar su alma, para calmar su dolor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Padre, a llevarlo a cabo de una manera honorable, Señor, de una manera, Padre, valiente en esta generación, con tanto afán en el mundo, con tanta consumismo, con tantas idolatrías de estrellas, de entretenimiento. Ayúdanos a reenfocar nuestra mirada a nuestro llamado, a nuestro propósito, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, te amamos, te bendecimos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Dale un aplauso al Señor. Amén, Señor.